También hemos recibido el día de ayer un informe académico de Secretaría Académica indicando de que la evaluación continua hasta el 26 de noviembre, ¿no? Y las mesas estarían empezando a partir del 29 de noviembre, ¿no? Durante las 3 semanas siguientes, hasta el 17 de diciembre que estaríamos concluyendo. Entonces, en ese sentido, quiero proponerles realizar una programación de las evaluaciones, ¿no? Considerando que necesitamos 5 clases para concluir con el avance en materia. Una de ellas las vamos a hacer ahora, pedirles de que la próxima, es decir, la próxima clase lo podamos hacer mañana, ¿no? En un horario que donde ustedes dispongan, podemos avanzar parte de cerebro, que es la segunda parte que quiero transmitirles, y el día martes, miércoles haríamos clases normales y el día viernes también estaríamos pasando clases de manera regular el 26 de noviembre. Entonces, lo que sí pedirles es de que podamos hacer una clase de reemplazo el día de mañana, ¿no? Entonces, me gustaría que ya lo vayan viendo en qué espacio podríamos establecer una clase para poder avanzar parte de cerebro y el estudio de esta estructura. Y el día martes haríamos clases normales en el horario habitual, el día miércoles también, y el día viernes estaríamos concluyendo con el avance en materia. Eso significa de que estaríamos dando el quinto control mejor el próximo martes, el subsiguiente martes, es decir, el 30 de noviembre. No sé si hasta acá estamos de acuerdo con las fechas. ¿Qué dicen de hacer el reemplazo mañana? A ver, me gustaría escucharles. Sobre esa parte, doctor, permíteme la palabra, ¿a qué hora sería? Porque en la mañana tenemos de 8 a 10 clase de anatomía laboratorio G4, de 8 a 10 de la mañana. Ya. Después de las 10, ¿tienen alguna actividad? En embriología, grupo 4, doctor, tenemos desde las 10:30 hasta las 12. 10:30 hasta las 12. En realidad, toda la mañana estarían con actividad. Sí, acá me dicen un mensaje de que están con actividad desde las 8 hasta las 12 de mediodía. Podemos pasar una clase a las 7 de la mañana, mañana de 7 a 8, después ya se enganchan al resto de las clases, o prefieren hacerlo en la tarde. 1 hora necesito nada más, no necesito más para poder reemplazar una actividad y completar el estudio del cerebro. De 7 a 8 estaría bien, doctor, no nos perjudica en nada, yo creo. Ya, a ver qué dicen el resto. Sí, doctor, está bien en la mañana. Sí, doctor, está bien. Ya, entonces mañana estaríamos pasando a las 7 de la mañana, ¿sí? Voy a mandarles el enlace una vez concluida esta clase para que se puedan conectar ustedes mañana a las 7 de la mañana hasta las 8 y después ya siguen sus actividades habituales. Bien. Sobre la última evaluación, en base al avance en materia que estamos realizando y considerando que ustedes ya han avanzado en teoría estos temas, digo en práctica estos temas, entonces no es muy complicado poder abordar los diferentes contenidos que tenemos en estas unidades temáticas. Entonces, ¿qué les parece dar el último control, el último parcial, el 30 de noviembre? Es decir, de este lunes, el próximo lunes. ¿Qué dicen? ¿O cuándo preferirían dar? No sé si para ver que no se cruce con alguna otra asignatura, no hay problema, pero tendría que ser después del 29, porque ya ese es el periodo de mesas. Seguramente ya van a programar algunos exámenes finales. Entonces yo quería incorporar esta evaluación el subsiguiente martes, el 30 de noviembre. ¿Qué dicen, jóvenes?
Está bien, doctor. Creo que no se nos Está bien. cruza con ninguno. Sí, doctor, está bien. Todavía, doctor. Sí, doctor, o también podría ser Así, 3. así nos damos el tiempo para poder preparar ese fin de semana. Entonces, más o menos quedaría así. Haríamos la quinta evaluación, que es todo lo que es sistema nervioso central, hasta lo que avancemos hasta el próximo viernes. Esto lo haríamos el 30 de noviembre, que es un martes a las 7 de la mañana. Solamente damos exámenes y se retira. Entonces, estaríamos dando este examen a las 7 de la mañana el 30. Y después de este examen, daríamos la primera mesa a la semana. Es decir, primera mesa a la semana del 30. Es decir, que daríamos el siguiente martes, que sería 7 de diciembre. En horario de clases. O prefieren hacerlo en otro momento, sino también en la noche, no hay problema. O podemos mover. La propuesta que tengo es la siguiente. La segunda mesa estaríamos dando a una semana del 7, es decir, el 14 de diciembre, que es también martes. Así tienen ustedes el fin de semana para poder preparar. Y la tercera mesa estaríamos dando el último día de clases, o el último día del semestre, que es el 17. El 17 de diciembre ya es el último día de clases. No sé si están de acuerdo, jóvenes, con esto. Estaríamos quedando de esa manera, o si prefieren hacer algún ajuste, lo podemos hacer en este momento, pero ya no se mueve más la programación. Esto ya estamos quedando, la quinta evaluación para el 30 de noviembre a las 7 de la mañana. 7 a.m. Ya. ¿Qué dicen en las fechas de las mesas? Entre la quinta evaluación y la primera mesa hay una semana para que prepare. La mayoría se habilitan a la primera mesa, hay algunos que se eximen, ¿no? Entonces ya no dan mesas, directamente ya terminan la quinta evaluación, tienen la exhibición y ya no dan exámenes finales. La mayoría se habilitan a primera mesa, ¿no? Y bueno, algunas personas reprueban la segunda mesa y para ellas se tiene una semana más para poder preparar y dar la segunda mesa el 14. Y por alguna situación puede existir algunas personas que no aprobaran en segunda mesa, tienen la opción de aprobarla y, bueno, dar la evaluación en tercera mesa y lo daríamos el último día, el 17 de diciembre. ¿Qué dicen, jóvenes? Está bien, doctor. Esto sería a las 7 de la mañana o prefieren hacerlo en otro horario. No sé, eso me gustaría que me digan ahora para que yo anote. Es en horario de clases. Porque muchos docentes programan las evaluaciones en horario de clases, entonces yo no quiero poner en otro horario que podría cruzarse con alguna evaluación. Entonces, es mucho más conveniente programar en horario de clases, porque eso ya está establecido en el sistema. Y esto daríamos a las 19:45. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna observación sobre esto? Si no, estaríamos quedando así de esa manera.
Está bien con esas fechas, doctor. Ya, entonces, esta programación de las mesas vamos a quedar de esa manera, ¿sí? Entonces, estamos acordando de que la primera mesa lo vamos a llevar a cabo el 7 de diciembre a las 7 de la mañana y es de todo lo avanzado, ¿no? Las mesas es de todo lo avanzado, desde el primer sistema que se ha avanzado, ¿no? Es decir, de lo que es miembros superiores, inferiores, bueno, todos los temas que hemos avanzado por segmentos. La segunda mesa el 14 y la tercera mesa el 17 de diciembre. Y con eso ya estaríamos concluyendo. Ese mismo día yo subo las calificaciones para que ustedes ya puedan programarse al siguiente nivel, que ya es segundo año, ¿no? Bien, si no hay observación alguna a la programación, entonces estaríamos quedando de esta manera para poder ya establecer la programación y cumplir con este cronograma. Ustedes cuando estén programando con los otros docentes, tienen que tomar en cuenta estas fechas para que no se sobrepongan exámenes. Entonces díganles que ya tenemos la programación de mesas en anatomía y puedan buscar otra fecha para que tengan el tiempo suficiente para poder estudiar. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes hagan respetar esta programación para que no se sobrepongan otras evaluaciones en las otras áreas. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto en la anterior clase. Les he dado unos ejercicios para que ustedes puedan investigar, puedan revisar en la bibliografía respecto al cerebelo. Entonces, seguramente ustedes han visto de que esta estructura, y han revisado en la bibliografía y también en internet, hay bastante información respecto a este órgano. Este órgano es fundamental en la coordinación de los movimientos, ¿no? Y es así de que por las diferentes particularidades que tiene este órgano, se lo denomina el órgano de los 10-3. Es decir, de que una de las razones por las cuales se le dice que es un órgano que tiene 3 cosas a la vez y 10 veces, una de ellas, por ejemplo, es de que está unido al tronco encefálico por 3 pedúnculos. Un pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Estructuralmente está compuesto por 3 componentes funcionales: el arquicerebelo, el neocerebelo y el archicerebelo, ¿no? Entonces son 3 componentes funcionales que tiene este órgano. También, otra de las razones por las cuales se dice que es el órgano de los 10-3 es porque tiene 3 núcleos en su interior. Tenemos el núcleo del fastigio, el globoso y el dentado, ¿no? 3 núcleos en el interior. La corteza también tiene 3 capas, ¿no? Y así, podemos ir revisando. Ustedes en el estudio van a ir viendo de que existen 3 elementos, ¿no? Por las cuales se caracteriza este órgano. 3 pedúnculos cerebelosos, 3 núcleos en el interior, 3 capas en la corteza cerebelosa, tiene 3 arterias que vascularizan a este órgano, se comunican con 3 estructuras, es decir, con el cerebro, con el tronco encefálico, con la médula espinal. Dentro de su función está también, son 3 componentes funcionales importantes que aporta este órgano. Uno de ellos es la coordinación de los movimientos, el tono muscular y el equilibrio. 3 funciones importantes que desarrolla este órgano, ¿sí? Entonces, este es el cerebelo, que está estructurado de manera muy particular por debajo de del cerebro, y está separado de la tienda del cerebelo. Es una estructura que está por detrás del cuarto ventrículo. Tiene en su interior, como estamos viendo acá, sustancia blanca, y en el medio de la sustancia blanca tenemos estos núcleos cerebelosos, ¿no? Y la sustancia blanca se dirige hacia la corteza
a la manera de unas ramas de un árbol, ¿no? Es por eso que se lo denomina también este árbol de la vida. Hacia adelante tenemos el cuarto ventrículo, que es parte del sistema ventricular y es uno de los temas que vamos a revisar en la última clase, ¿no? El sistema ventricular y cómo es que el líquido cefalorraquídeo circula por estas cavidades. Bien, vamos a pasar a la siguiente estructura. Fíjense, acá está el cerebelo, ¿no? Y por encima y por delante del cerebelo se tiene al prosencéfalo. Es decir, toda esa estructura amplia que se tiene hacia adelante, que es la vesícula más importante que se tiene, que es el prosencéfalo. Y el prosencéfalo tiene dos partes. Como ustedes ya saben, tiene el diencéfalo y el telencéfalo. El telencéfalo es toda la estructura que forma el cerebro, en realidad. Es la parte más grande, más importante que tiene el sistema nervioso central, ¿no? Y por debajo, por encima del tronco encefálico, por delante y por arriba del cerebelo, encontramos a una estructura llamada diencéfalo, ¿sí? Diencéfalo. ¿Y cuál es la ubicación del diencéfalo? Si alguien me puede decir, ¿cuál es la ubicación precisa del diencéfalo? A ver, ¿alguien? Esto seguramente ya lo han visto, ¿no? Con el docente práctico. ¿Cuál es la ubicación? ¿Mm? ¿Cuál es? Doctor, si no estoy mal, está ubicada entre los dos hemisferios cerebrales, anterior al mesencéfalo, creo. Anterior al mesencéfalo. Ya, más o menos por ahí. A ver, ¿alguien más que quiera ubicar al diencéfalo? El diencéfalo es una zona pequeña del prosencéfalo y está en la parte interna y a nivel de la base del cerebro. Es una estructura que está a ambos lados del tercer ventrículo. Ustedes saben de que los hemisferios cerebrales en su interior tienen los ventrículos laterales, ¿sí? Estos ventrículos laterales, uno está en el hemisferio derecho y otro está en el hemisferio izquierdo, se comunican con un ventrículo central que está en la parte media. Ese es el ventrículo o tercer ventrículo. Entonces, el diencéfalo se dispone a ambos lados del tercer ventrículo, ¿sí? Y el diencéfalo es esta zona. Fíjense, voy a hacer voy a levantar voy a hacer un límite, fíjense. A ver, permítame acá. Aquí. Este es el diencéfalo. Toda esta zona que ven acá, toda esta zona es el diencéfalo. ¿Sí? Entonces, el diencéfalo se extiende, fíjense, se extiende desde la parte anterior, desde el quiasma óptico, hasta esta zona que está muy cerca al cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, esta es la estructura blanquecina, ven acá. Y este es el rodete del cuerpo calloso. Hasta ahí se extiende el diencéfalo. No, desde la parte anterior, es decir, desde el quiasma óptico hasta por delante del rodete del cuerpo calloso. Hacia arriba se extiende por debajo de los ventrículos laterales de los hemisferios, ¿sí? Hacia abajo se extiende
hasta muy cerca del tallo hipofisiario. Acá tenemos, fíjense, el tallo hipofisiario y hacia abajo está la hipófisis. ¿Sí? Esto más o menos llegaría a ser como el vértice del diencéfalo. Y está por encima del mesencéfalo. Esta estructura, fíjense, son los pedúnculos cerebrales. Este es el mesencéfalo. Es decir, de que el diencéfalo está inmediatamente por encima del mesencéfalo. ¿Sí? Inmediatamente por encima del mesencéfalo. Esta zona pequeña que tiene o que está ubicada en la base del cerebro es tan importante por la función que desarrolla esta estructura. ¿Alguien me puede decir así en forma general cuáles son las funciones que tiene el diencéfalo? ¿Para qué sirve el diencéfalo? Tiene como una de sus funciones regular el sueño, el hambre y además de eso tiene una función importante en el control de las emociones. Ya, muy bien. Una de las funciones es la regulación de la sed, del hambre, del sueño, de las emociones, conjuntamente con otras áreas cercanas al diencéfalo. ¿Sí? Muy bien. Otra función. Es el centro del control del sistema nervioso autónomo, o sea, por él transcurre la información visceral. Muy bien. Evidentemente, el diencéfalo y particularmente el hipotálamo, que es una de las zonas que tiene el diencéfalo, controla las funciones vegetativas, las funciones autónomas. Ahí está el centro de control del sistema autónomo, sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Otra de las funciones que tiene el diencéfalo. Producción de hormonas como la de crecimiento, la serotonina y creo que tenía una función motora y sensitiva igual en la transmisión de impulsos. Ya. A ver, vamos a ordenar un poco la función. El diencéfalo, a través de esta estructura, fíjense, aquí voy a, eh, voy a separar. El diencéfalo, por ser un caso, tiene varias zonas que están en relación a una sustancia gris que está en el centro y es la parte más importante, que se llama tálamo. Este es el tálamo. Toda esta zona es el tálamo. Es un núcleo gris en forma de un huevo, ¿no? Son dos, uno derecho y otro izquierdo, ¿no? Por debajo y por delante, aquí vamos a poner, vamos a delimitar otra zona. Fíjense, acá estoy dibujando una zona importantísima que se llama hipotálamo. ¿Sí? Hipotálamo. Toda esta zona azul que ven acá se llama hipotálamo, que es otra de las zonas del diencéfalo. ¿Qué otra zona más tiene? Esta zona acá, ¿qué se llama esta zona verde que estoy dibujando? Se llama epitálamo. Epitálamo. A ver, acá. Esta zona que está acá, muy cerca al mesencéfalo, se llama subtálamo. Y existe otra zona pequeña también, que lo vamos a dibujar, a ver, de morado, se llama metatálamo. Esas son las zonas que tenemos en el diencéfalo. La parte más grande es el tálamo, es esta de acá, que es un núcleo gris en forma de un huevo de codorniz que más o menos tiene el mismo tamaño. Por debajo y por delante está el hipotálamo. Por detrás y por arriba del tálamo está el epitálamo. Por eso se llama epi. Epi significa arriba, hipo abajo. Subtálamo más por debajo, que es esta zona. Y el metatálamo
es una zona que está ubicada acá, que está muy cerca a los cuerpos geniculados, ¿sí? Entonces, cada una de estas zonas cumple una función muy importante, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo las funciones así generales de todo el diencéfalo, ¿sí? Mencionaba su compañera de que produce hormonas. Hormonas. Fíjense acá el hipotálamo en esta zona. Esta zona del hipotálamo cumple una función de regulación de las funciones autónomas. Además también, por la disposición de núcleos, que enseguida vamos a ver en otra imagen, producen hormonas liberadoras e inhibidoras que van hacia la hipófisis. Fíjense acá, hacia abajo está la hipófisis. Esta hipófisis es una glándula endocrina. Sí, una glándula endocrina que está ubicada en la silla turca. Esta hipófisis tiene dos componentes, principalmente. Una se llama adenohipófisis, que es la pars anterior, ¿no? Que es una dependencia de formación desde la faringe, que está acá. Este es el hueso esfenoides. Aquí hay embriológicamente una bolsa que se llama la bolsa de Rathke, y de ahí se va formando y se migran células y forman acá la adenohipófisis o la pars anterior de la hipófisis. Existe una prolongación del hipotálamo hacia la glándula hipófisis que se llama neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis es parte del hipotálamo. Entonces, por esa relación que tiene el hipotálamo con la hipófisis, regula al sistema endocrino a través de hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras que por una circulación hipofisiaria o hipotálamo hipofisiaria regula el funcionamiento de la adenohipófisis, ¿no? Entonces ahí se producen, por ejemplo, esto en fisiología lo van a ver, la TSH, que es una hormona, la TRH mejor, la TRH que es una hormona liberadora de TSH. La TSH es la que se libera acá en la adenohipófisis y va hacia la tiroides y produce la liberación de hormonas, la T3 y la T4. Entonces, el hipotálamo, a través de la producción de hormonas liberadoras e inhibidoras, regula el funcionamiento endocrino, ¿sí? Por otro lado, el hipotálamo también produce otras hormonas. ¿Qué otras hormonas produce el hipotálamo? Y que se almacenan acá en la neurohipófisis. ¿Han escuchado ustedes hablar de la oxitocina? ¿Escucharon hablar? Seguro que sí. Sí, doctor. ¿Para qué sirve la oxitocina? ¿Mm? ¿Para qué sirve? Ayuda en las contracciones del útero. Eso, Bueno, muy bien, chavos. muy bien. La oxitocina es una hormona que se produce acá en el hipotálamo, en unos núcleos, que son los núcleos paraventriculares, y se almacena acá en la neurohipófisis. Y durante el parto se van eliminando, produciendo contracciones uterinas para permitir el nacimiento. ¿Sí? Entonces, producen estas hormonas. Por otro lado, también en el núcleo supraóptico del hipotálamo se produce otra hormona que es la vasopresina o antidiurética. Es una hormona que va hacia los riñones y evita de que exista eliminación de líquidos cuando así se requiere en el organismo. Esta hormona se libera cuando, suponiendo en el caso de que nosotros estemos en un lugar donde no exista agua, en el desierto, o cuando estemos haciendo alguna actividad deportiva, en fin, entonces se produce esta hormona antidiurética para evitar de que se vaya produciendo orina y se produce ahí un balance hídrico en el organismo, ¿no? Es como una hormona que ahorra
el agua en el organismo. Por eso se llama antidiuresis, antidiurética, que también se produce en el nivel del hipotálamo. Entonces, fíjense cómo el hipotálamo va regulando al sistema endocrino, regula al sistema autónomo y también produce hormonas como es la oxitocina, la antidiurética. ¿Sí? Otra de las funciones que también mencionaba su compañera es en el tema del sueño. ¿Sí? Aquí en el epitálamo existe una glándula. Fíjense, acá tenemos la glándula llamada glándula pineal, ¿no? O cuerpo pineal. Es una glándula de secreción endocrina que produce una hormona que se llama melatonina. Y la melatonina es la que regula el sueño. No es decir que cuando nosotros estamos y termina el ciclo sueño-vigilia, durante el día estamos alertas, estamos despiertos, en fin, después de 8 a 10 horas, ¿no?, de actividad o es un poco más, llega un momento en que el cuerpo ya tiene que descansar, ¿no? Y es así de que en la noche tenemos que, bueno, dormir, y es ahí donde se secreta la hormona, la melatonina, y esta hormona se produce acá, en este cuerpo pineal, y es el que regula el sueño, ¿no? Entonces, esta melatonina se produce cuando nosotros estamos, ya llega la noche, la misma oscuridad estimula a la que se produzca esa melatonina. Es por eso que para conciliar el sueño es recomendable apagar la luz, ¿no? Y de esa manera se secreta esta hormona y nos produce el sueño. Entonces, fíjense cómo es que se va regulando el sueño a ese nivel. Luego tenemos el metatálamo, el subtálamo, que coadyuvan más que todo en la coordinación o la interacción mejor con estructuras vecinas, ya sea con el mesencéfalo o también con la corteza cerebral, ¿no? Y por último tenemos el tálamo. Fíjense, el tálamo es esta estructura ovoidea que está acá al centro, ¿no? Que se constituye en una estación obligada de todas las sensaciones que ingresan a través de los pares craneales y también a través de los nervios espinales. Hemos mencionado de que la médula espinal tiene vías ascendentes, ¿verdad?, que transportan temperatura, dolor, el tacto fino, tacto grosero, información propioceptiva que nace de las articulaciones, músculos, en fin, llega a través del tálamo y de ahí pasa a la corteza. Aquí en el tálamo hemos indicado que está la tercera neurona. Está la tercera neurona acá. Entonces, el tálamo se constituye en la estación obligada de todas las sensaciones que ingresan a través de los nervios. Nervio óptico, nervio vestíbulo coclear, los nervios craneales, ¿no?, sensitivos, los nervios espinales que también tienen su componente sensitivo. Toda esa información pasa por el tálamo. Es por eso que el tálamo es un órgano que selecciona, que procesa, que regula y distribuye la información hacia la corteza. ¿Sí? Es como una estación obligada de todas las sensaciones, excepto para la olfatoria. Es decir, que las sensaciones captadas acá en la nariz, en las fosas nasales, no llegan al tálamo, sino pasan directamente a la corteza. ¿Sí? Pero el resto de las sensaciones, óptica, acústica, termoalgésica, dolor, tacto fino, grosero y otras, pasan por el tálamo. Entonces, el tálamo se constituye en esa estación obligada de las sensaciones, ¿no? Ahora, también se hablaba del tema de la sed y el hambre, ¿no?, que regulan estas dos funciones. Estas están reguladas principalmente por el hipotálamo. Fíjense, esta zona tan pequeña cumple funciones muy importantes en el sistema nervioso central. ¿Sí? Bien, entonces ese es el diencéfalo. Esta estructura que está formada por el tálamo, epitálamo,
el subtálamo, el metatálamo y el hipotálamo. ¿Sí? Es una estructura que está a ambos lados del tercer ventrículo, ¿no? A ver, seguiremos viendo algunas imágenes. Esta es otra imagen para ubicar al diencéfalo. Fíjense, en esta imagen tenemos una imagen de es una imagen de una sección coronal, no es un corte de Charcot que se llama, donde está seccionando al hemisferio cerebral o a todo el cerebro mejor a través de un plano coronal, ¿no? Y acá se ve claramente, fíjense, voy a poner aquí el puntero para poder ver. Fíjense, toda esta zona, esta parte blanquecina que ven acá arriba es el cuerpo calloso, este de acá. Por debajo del cuerpo calloso y a ambos lados y en el interior de los hemisferios cerebrales están estas dos cavidades, una de la derecha y otra de la izquierda, que son los ventrículos laterales. Y estos ventrículos laterales se comunican a través de un orificio con otra cavidad. Esta cavidad que está acá al centro en forma de una hendidura es el tercer ventrículo, ¿no? Y a ambos lados del tercer ventrículo está el diencéfalo. Todo esto es el diencéfalo, jóvenes. Aquí les voy a dibujar. Todo esto es el diencéfalo. Y lo que estoy marcando en este momento es el tálamo. Ese es el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Ahí está. Ese es el tálamo, ¿no? Y es parte del diencéfalo. Y es así de que el tálamo está formando parte de las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo es esta cavidad. Fíjense, y ahí encontramos, fíjense, una conexión entre ambos tálamos, que es una comunicación que es una comisura intertalámica, ¿no? Pero acá tenemos el tálamo, que es parte del diencéfalo. Y hacia las partes laterales del tálamo encontramos acá esta sustancia blanquecina, esta de acá. Miren, esta. ¿Qué se llama esto, jóvenes? Todo esto, ¿qué se llama? ¿Qué es esto? Todo lo que está de naranja, ¿qué se llama? ¿Mm? Esto han debido ver con el docente de prácticas. ¿Qué es? Ahí está, fíjense, aquí está el nombre. Este nombre. Cápsula interna. Eso. La cápsula interna. La cápsula interna tiene un brazo anterior, un brazo posterior y tiene una rodilla. Esta cápsula interna es una sustancia blanca por donde sube y baja información. Sube información sensitiva y baja información motora. Hacia la corteza y desde la corteza. Y hacia las partes laterales de la cápsula interna está este cuerpo estriado, fíjense, ¿no? Ahí está el globo pálido, está el putamen, está el núcleo caudado, que son los núcleos basales del cerebro, que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? En la próxima clase. Entonces, estamos viendo en este momento el diencéfalo, y fíjense la ubicación del diencéfalo a ambos lados del tercer ventrículo, ¿no? Esto es una sección coronal. A ver, seguiremos.
Esta es una visión superior del tálamo. Fíjense, acá tenemos al tálamo. Toda esta estructura es el tálamo. Y en el centro, fíjense, en el centro tenemos esta hendidura, que es el tercer ventrículo. Esta es una visión superior del tálamo, ¿no? Donde se ve claramente estos plexos coroideos. Es el plexo coroideo de los ventrículos laterales, ¿no? Porque el tálamo está en la parte inferior de los ventrículos laterales, ¿no? Y ahí está el plexo coroideo que produce líquido cefalorraquídeo. Entonces acá está su polo anterior, su polo posterior, su cara lateral, cara medial, su cara superior que estamos viendo en este momento, y hacia abajo está la cara inferior que se relaciona con el hipotálamo. Hacia atrás está el pulvinar, que se llama, que es una zona más ensanchada del tálamo. Y este es el tálamo. Fíjense, este es el tálamo. El tálamo tiene esta forma, ¿no? Como dos huevos de codorniz, con la parte más estrecha hacia adelante, que es el polo anterior, y hacia la parte posterior es más ensanchado y que se llama pulvinar, ¿no? Y ahí en el pulvinar están los cuerpos geniculados lateral y medial. Lateral, que está relacionada con la vía óptica, y el medial, que está relacionada con la vía acústica. Y el tálamo interiormente se divide a través de una lámina medular interna, que es una sustancia blanca. Se divide en 3 zonas, ¿no? En realidad en 4. Una anterior, posterior, que es el pulvinar, y tenemos una parte medial y una parte lateral. En cada una de estas existen núcleos. Fíjense, todos estos son los núcleos que tiene el tálamo, ¿no? Que tiene el tálamo, tanto en su parte medial, en su parte anterior, en sus partes laterales, ¿no? Entonces, voy a pedirles de que puedan revisar a detalle los núcleos talámicos que se tienen en este órgano, ¿no? Ahora, a través de estos núcleos ingresa las vías sensitivas, principalmente por los núcleos laterales, ¿no? El ventral dorso lateral, principalmente. Ahora, por debajo y por delante, fíjense del tálamo. Este es el tálamo. Aquí les voy a dibujar. Todo esto es el tálamo. ¿Sí? Por delante y por debajo encontramos a esta zona, que se llama hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo es esta zona pequeña, ¿no? Que está a ambos lados del tercer ventrículo de igual manera, porque el tercer ventrículo tiene un vértice que está hacia abajo, el hipotálamo está constituido por la comisura anterior, está constituido por el quiasma óptico, por el tuber cinerum, que es este de acá, el quiasma óptico que está en esta zona, el tuber cinerum, el tallo hipofisiario, que se conecta con la neurohipófisis, y hacia atrás están los cuerpos mamilares. Toda esta estructura se llama hipotálamo. Hipotálamo. Y en el interior están, fíjense, los núcleos paraventriculares, ¿no? Núcleos paraventriculares donde se produce la hormona oxitocina. Tenemos el supraóptico, donde se produce la hormona la antidiurética, el núcleo dorsomedial, tenemos el ventromedial, tenemos el núcleo posterior, tenemos el arqueado o el infundibular, que está muy cerca al infundíbulo de la hipófisis. Y fíjense acá, el hipotálamo tiene una conexión muy importante con la hipófisis. Esta estructura que está hacia abajo y que se aloja en la silla turca es la hipófisis, que tiene, como ya les he mencionado, 2 partes principalmente. Una, la adenohipófisis, ¿no? Es la pars anterior, la pars posterior, que es la neurohipófisis, y en la parte central tenemos la pars intermedia, ¿no? Esta neurohipófisis es parte del hipotálamo. Es decir, que existen neuronas acá que producen las hormonas, la oxitocina y la antidiurética, se producen acá en los cuerpos neuronales,
y por transporte axónico van y se alojan y se almacenan mejor en la neurohipófisis. Cuando el organismo lo requiere, se liberan de acá y circulan por la sangre, las hormonas producidas en el hipotálamo. Entonces, esta es la zona fundamental que regula el hambre, que regula la sed, regula el sistema endocrino, regula el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y también produce hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras, que van a estimular e inhibir la función de la hipófisis, ¿no? Entonces, este es el hipotálamo, jóvenes. A ver, ¿qué más tenemos? Bien, hacia la parte posterior, les decía que tenemos al epitálamo, que es esta zonita donde está el cuerpo pineal. El cuerpo pineal se observa también en esta otra imagen, fíjense acá, en esta zona, es una glándula pequeña de unos 8 milímetros más o menos, en forma de pino, de ahí viene el nombre de pineal, que se parece a un pino, donde se produce la hormona llamada melatonina, ¿sí? ¿No? Que regula el sueño. Bien, con eso entonces estaríamos concluyendo con lo que es el diencéfalo. Hacia arriba y adelante, encontramos a otra estructura muy importante. Es esta, el cerebro. ¿Sí? El cerebro. Hay un anatomista llamado Pines, ¿no? Que lo describe al cerebro como una estructura maravillosa, una estructura bastante misteriosa y una de las estructuras más importantes del organismo. Es el cerebro. Y él dice de que no existe una estructura más misteriosa, más maravillosa en el universo que el cerebro. Mucho más que los bosques del Amazonas, mucho más que las profundidades del océano, mucho más que las profundidades de la Tierra, en fin, una estructura más misteriosa que se tiene en el organismo, que es el cerebro, ¿no? Por la complejidad que tiene su estructura, por las múltiples conexiones que tiene la misma, y que gracias al funcionamiento de esta estructura nosotros podemos sentir, podemos razonar, podemos actuar, realizar actividades finas, groseras, realizar actividad deportiva, nos permite hablar, interrelacionarnos, controlar nuestras emociones, ¿no? Y bueno, ahí está también relacionado con la inteligencia, los dones que tenemos nosotros para la pintura, para la música, para el deporte, en fin, todo esto está gracias al desarrollo del cerebro. Y es así de que el cerebro se constituye en esta estructura fundamental, ¿no? Y es la parte más ensanchada que tenemos en el sistema nervioso central y particularmente a nivel del prosencéfalo. Entonces, el cerebro es esta estructura que está hacia adelante, es menos ensanchada, es más afinada, hacia atrás es más dilatada, ¿no? Se relaciona hacia abajo y atrás con el cerebelo, ¿no? A través de la tienda del cerebelo, que es una formación de la dura madre, y también se conecta con el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico es esa estructura desde el mesencéfalo, protuberancia y la médula oblongada, ¿no? Entonces, este es el cerebro que tiene un polo anterior, un polo posterior, tiene estas partes laterales que son las caras superolaterales, ¿no? Tiene una cara inferior, pesa aproximadamente unos 1.300 a 1.400 gramos. El cerebro a partir de los 40 años va disminuyendo de peso. Eso no significa de que
de que disminuyen las funciones cerebrales. Las funciones cerebrales dependen de la interconexión que tienen las diferentes zonas. No por el hecho de que tengamos menos masa encefálica vamos a ser menos inteligentes, o vamos a pensar menos y vamos a razonar menos. Entonces, mucho depende de la interconexión, ¿no? Del cerebro y la capacidad y el desarrollo de las conexiones que tienen las diferentes áreas. Les he mencionado de que el sistema nervioso tiene células que son parte del tejido nervioso, que son las neuronas. Estas neuronas están en diferentes zonas del sistema nervioso central. En la médula espinal están al centro. En la corteza, a nivel del cerebro mejor, están en la parte periférica, ¿no? En la corteza cerebelosa. Y las neuronas acá en el cerebro están también en la corteza, ¿no? La gran cantidad de neuronas que tenemos en la corteza, ¿no? En la corteza cerebral. Y en la parte central, en medio de la sustancia blanca, porque al centro del cerebro está la sustancia blanca, en medio de estas encontramos el cuerpo estriado, que está construido por núcleos, que lo vamos a ver en la próxima clase, como el núcleo putamen, el caudado, el globoso, en fin, núcleos que están en la parte central, ¿no? Que tienen su función importante también de interconexión. Y es así de que el cerebro tiene su particularidad. Fíjense, es una estructura que está constituida por surcos que van formando los diferentes lóbulos, las circunvoluciones, y estas están relacionadas con funciones muy particulares, ¿no? Entonces, esa es su característica. Es una corteza, es un manto que se va abollonando, ampliando la superficie, y es así de que más del 70% de la función del cerebro está en medio de los surcos, ¿no? De los surcos, las circunvoluciones, en medio de estas fisuras que tenemos a nivel del cerebro. Y es así de que cuando nosotros realizamos un corte, ¿no? En cualquier parte del cerebro, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver de que cada hemisferio cerebral tiene 3 caras. Una de ellas es esta cara, ¿no? Es esta cara llamada cara superolateral. Tenemos otra cara que está hacia abajo, que es la cara inferior, ¿no? Que está por encima de la base del cerebro, de la base del cráneo, mejor. Y hacia la parte central, acá en la parte central está la cara medial, que delimita el surco interhemisférico, ¿no? Que delimita el surco interhemisférico, ¿no? Entonces, esa es así una visión general del cerebro. Ahora, en cada una de las caras tenemos surcos, ¿no? Y fisuras, unas más profundas que otras. Los surcos profundos se los llama incisuras, ¿no? Estas incisuras dividen a esta cara en lóbulos, ¿no? Y tenemos básicamente 3 incisuras muy importantes. Una de ellas es esta, que se llama incisura o surco lateral, este de acá, que es una incisura profunda que nace en la cara medial, digo en la cara inferior, que se llama la cisura o surco lateral. Esta de acá también llamada de Silvio, ¿no? Nace en la cara inferior. Tenemos otro surco que está acá en esta zona, que tiene la forma de una S, fíjense, y que se extiende hasta la cara medial. Es el surco central, es el surco central, o llamado también surco de Rolando. Surco de Rolando. Es este de acá, ¿no? Y aquí tenemos el surco lateral. Hacia la parte posterior tenemos otro surco, este de acá, que está incompleto en realidad. Es el surco parito-occipital lateral, también llamado parito-occipital externo, que en esta cara está incompleto, no solamente se ve en la parte superior, ¿no?
Y estas incisuras o surcos, que son más profundos que el resto, dividen a esta cara en lóbulos. Tenemos toda esta zona, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, tenemos acá el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros abrimos este surco lateral, en la profundidad vemos a otro lóbulo. ¿Alguien sabe qué se llama ese otro lóbulo? Que está acá, en esta zona del surco lateral. ¿Qué se De llama la ese? ínsula. Eso, el lóbulo de la ínsula. Muy bien. ¿No? Entonces, acá cuando aperturamos este surco lateral, vemos al fondo un lóbulo triangular llamado lóbulo de la ínsula, ¿no? Eh, Se lo llama así ínsula porque está separado, ¿no? Es como una isla, de ahí viene el nombre ínsula, ¿no? Entonces es la corteza del claustro en realidad y del cuerpo estriado, ¿no? Que está en el interior. Ahora, cada lóbulo se subdivide por surcos menos profundos, ¿no? Estos surcos menos profundos que tenemos en cada eh, lóbulo, ¿no? Subdividen en circunvoluciones, ¿no? O giros también se llama, ¿no? Y es así de que en el lóbulo frontal, fíjense, este es el lóbulo frontal que está por delante del surco central, es el surco central, este rojo que ven acá, toda esta zona es el lóbulo frontal. ¿Por qué se llama lóbulo frontal? Porque está en relación con el hueso frontal, ¿no? Y es el lóbulo más amplio y más grande que tenemos. Entonces ahí encontramos otros surcos menos profundos, ¿no? Encontramos uno superior, ¿no? Uno superior, otro inferior y otro precentral. Acá, surco precentral, ¿no? Estos surcos dividen en giros. Divide al lóbulo frontal en giros, ¿no? Tenemos un giro o circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Y acá tenemos otra circunvolución precentral, esta de acá. Entonces, estos surcos menos profundos dividen al interior del lóbulo frontal en circunvoluciones o giros. Si vamos hacia el lóbulo parietal, tenemos lo mismo. Tenemos otros surcos menos profundos que dividen también al surco parietal en circunvoluciones o giros. Tenemos acá un surco paralelo al surco central llamado postcentral, este de acá. Y de ahí nace otro surco llamado intraparietal, este de acá. Entonces, por la disposición de estos surcos, encontramos una circunvolución postcentral o giro postcentral, otra circunvolución parietal superior y parietal inferior. ¿Sí? A nivel del lóbulo temporal también encontramos, fíjense, dos surcos de dirección anteroposterior, uno superior y otro inferior, ¿no? Y divide a este lóbulo, al lóbulo temporal, en circunvoluciones superior, temporal media y temporal inferior, ¿no? Hacia la parte posterior y por detrás del surco parieto-occipital lateral, no existe una división estándar, ¿no? Es decir, no existe una división muy particular. Entonces, hay algunos anatomistas que subdividen, ¿no? En algunas zonas acá, pero no está muy estandarizada la división de este sector posterior de la cara superolateral del cerebro. Este es el lóbulo de la ínsula.
Fíjense, es un lóbulo que está en medio de, o en la profundidad del surco lateral, ¿no? Y este lóbulo de la ínsula es la corteza del claustro o del cuerpo estriado, ¿no? Entonces acá este lóbulo de la ínsula tiene un surco central, fíjense que divide al lóbulo de la ínsula en dos zonas, una anterior y otra posterior, ¿no? A la vez, estas circunvoluciones que están hacia adelante se llaman giros cortos y los otros son las circunvoluciones largas que están hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, este es el lóbulo de la ínsula. Ahora, ¿para qué nos sirve la división de los surcos que dividen en primera instancia en lóbulos y luego en circunvoluciones? Nos permiten ubicar las áreas funcionales que tiene el cerebro, ¿no? Y esta cara, la superolateral, es la parte más importante, por el hecho de que se ubican acá áreas funcionales fundamentales para el control motor. Acá, por ejemplo, en el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral, se ubica toda la área motora, ¿no? El área motora. Acá en esta zona, la área premotora y la motora suplementaria, ¿no? Más adelante está una área que se llama prefrontal, que está relacionada con el razonamiento, pensamiento, la conciencia de nuestros actos inclusive, ¿no? Es el área prefrontal. Ahora, en el lóbulo parietal y en la circunvolución postcentral encontramos el área somatosensitiva primaria. Es la zona que recibe la información sensitiva que ingresa a través de los pares craneales o a través de los nervios espinales y llega hasta la corteza. Y cuando los estímulos llegan acá, se hacen conscientes los mismos. Entonces, esta es el área sensitiva primaria, ¿no? En esta otra zona, en el lóbulo temporal, tenemos el área de la comprensión, ¿no? De las palabras, conjuntamente con otra área que está acá, que es la área de Wernicke, el área de Broca, que está en esta zona, y estas diferentes áreas las vamos a volver a ver mañana, cuando describamos las áreas funcionales de la corteza, ¿no? Ahora, en el lóbulo occipital encontramos el área visual, ¿no? Principalmente en esta zona de la cara superolateral encontramos el área psicovisual, ¿no? Y hacia la parte medial está el área visual que está en el lóbulo occipital. Entonces, estas diferentes áreas están delimitadas, ¿no? Por diferentes zonas que están ubicadas en estas circunvoluciones. Acá lo mismo, fíjense, son diferentes áreas y zonas que están muy relacionadas a la parte motora, sensitiva, a la memoria, a la audición, a la visión en la parte del lóbulo occipital. Esto lo vamos a ver con más detalle el día de mañana. En la cara medial, esta es la cara medial. Fíjense, la cara medial también tiene surcos que van a dividir en circunvoluciones y también en lobulillos, ¿no? Y acá esta cara medial es plana, ¿no? En toda su extensión, ¿no? Está delimitada por el surco interhemisférico, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que nos llama la atención? Es esta estructura blanquecina que tenemos acá. Esta estructura blanquecina es el cuerpo calloso, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura interhemisférica que conecta ambos hemisferios cerebrales, ¿no? A través del cuerpo calloso se integra información desde el lado derecho hacia el lado izquierdo o desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Ahora, tenemos por delante del cuerpo calloso una estructura que se llama pico. Esta es la rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso, y hacia atrás está el esplenio, o también llamado rodete del cuerpo calloso. Ahora, ¿qué surcos encontramos? Encontramos, fíjense acá, un surco.
este de acá, que se llama surco del cíngulo o del cuerpo calloso, del cíngulo. Fíjense que está naciendo acá en la parte anterior e inferior del pico del cuerpo calloso, se dirige hacia adelante, hacia arriba y luego se dirige hacia atrás. Cuando llega a esta zona, se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior. ¿Sí? Ese es uno de los surcos que encontramos en la parte media, que es el surco del cíngulo. Hacia atrás encontramos otro surco, este de acá. Es el surco parieto-occipital medial, es este de acá. Y luego tenemos otro surco que se dirige hacia el polo posterior, que es el surco calcarino. ¿Sí? Calcarino. Entonces, por la disposición de estos surcos, esta cara también se divide en circunvoluciones y lobulillos. Acá tenemos uno de ellos, es esta circunvolución frontal superior, ¿no? Que es una prolongación de la frontal superior de la cara superolateral. Tenemos el giro o circunvolución del cíngulo, que está rodeando al cuerpo calloso, es este de acá, y que forma parte del sistema límbico. Tenemos acá el lobulillo paracentral, este de acá, esta zona que se llama la precuña, y hacia atrás está la cuña, que la cuña es un lobulillo de forma triangular, fíjense, delimitada por el surco parieto-occipital medial y el calcarino hacia abajo. Acá tenemos la precuña y el lobulillo paracentral, este de acá. Se llama paracentral porque en medio de este lobulillo paracentral está la prolongación del surco central, que lo hemos descrito en la cara superolateral, que se prolonga hacia la parte de la cara medial del hemisferio. ¿Sí? Entonces, esa es la división que tenemos en la cara medial, ¿no? Acá está un esquema. Fíjense, este es el surco del cíngulo, que tiene dos raíces, una acá, ¿no? Que va a estar por delante del surco central, y otro se ubica por detrás. Tenemos el parieto occipital medial y el surco calcarino, ¿no? Que tiene, ambos se unen acá y tiene la forma de una Y echada, ¿no? Entonces, por esa razón se divide acá en la circunvolución frontal superior, lobulillo paracentral, la circunvolución del cíngulo, la precuña y la cuña. ¿Sí? Muy bien. En la cara media, en la cara inferior, también tenemos una división, ¿no? Por la presencia de surcos que los encontramos acá en la parte anterior, ¿no? Acá no se olviden, jóvenes, de que acá encontramos el surco lateral, que está naciendo en la sustancia perforada posterior, se dirige hacia adelante, ¿no? Y ahí tenemos el surco lateral. Entonces, este surco lateral divide en dos zonas, ¿no? A la cara inferior. Una anterior pequeña, que se llama orbitaria, y otra posterior, que se llama parieto occipital, ¿no? En la parte orbitaria encontramos acá unos surcos que se llaman surcos orbitarios. Estos surcos orbitarios tienen la forma de un H, ¿no? Que divide un surco orbitario medial, uno anterior, posterior y otro lateral. Y acá tenemos también un surco donde se aloja la cintilla olfatoria, es el surco olfatorio, ¿no? Y ahí tenemos una circunvolución llamada circunvolución recta que está hacia la parte medial de la cintilla olfatoria. Hacia atrás encontramos surcos de dirección anteroposterior, uno medial y otro lateral, ¿no? Que subdivide en una circunvolución del hipocampo, que es esta de acá, y la circunvolución occipito temporal o temporo-occipital medial.
¿no? Y esta es una circunvolución que está hacia la parte lateral, que lo hemos denominado como circunvolución temporal inferior. Esta de aquí, que es la misma que lo hemos descrito en la cara lateral. ¿No? Entonces, esa es la división de la cara inferior. Acá tenemos, fíjense, otra imagen donde se ve claramente el surco orbitario que tiene la forma de una H, fíjense acá, es la forma de una H. Tenemos el surco olfatorio, ¿no? Que subdivide a esta zona que está por encima del hueso frontal, ¿no? En giros y circunvoluciones orbitarias. Y acá tenemos los surcos anteroposteriores, occipito o temporo-occipitales, medial y lateral, ¿no? Acá tenemos esta zona morada y verde que es parte del sistema límbico, ¿no? Y tenemos acá la circunvolución temporo-occipital medial, y esta es la lateral. Interiormente, en los hemisferios cerebrales, encontramos sustancia gris, ¿no? Sustancia gris. Esta sustancia gris está representada por núcleos, llamados núcleos basales. Ahí tenemos al putamen, que es este de acá. Este es el putamen. Tenemos al globo pálido, ¿no? Y también tenemos al núcleo caudado, ¿no? Al núcleo caudado. Estos núcleos lo vamos a ver con mucho más detalle. Este es el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido. Lo vamos a ver con más detalle el día de mañana. ¿Sí? Bien, con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy, jóvenes. Mañana a las 7 de la mañana vamos a ver la estructura interna de los hemisferios cerebrales, los núcleos basales, ¿no? Que tienen los hemisferios cerebrales, la sustancia blanca que tenemos, las estructuras interhemisféricas que se tienen entre ambos hemisferios cerebrales, y finalmente vamos a hablar sobre las áreas corticales que tenemos, ¿no? La corteza con sus áreas funcionales. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Eso sería por hoy. Mañana nos estaremos viendo a las 7 de la mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta Hasta luego. mañana, doctor. Hasta luego.